Un grupo de ladrones ocultos tras máscaras de payaso asalta un banco de la mafia. A medida que avanzan en el atraco, se traicionan entre ellos, eliminándose unos a otros bajo órdenes del líder. Al final, solo sobrevive un payaso. El gerente del banco le reprocha, señalando que antes los criminales de la ciudad creían en algo, en honor y en respeto. El payaso se acerca a él y, revelándose como el Guasón, le responde: yo creo que lo que no te mata simplemente te hace más raro. Y luego escapa en un autobús escolar. El policía Gordon ilumina la noche con la batiseñal, un aviso para los criminales: Batman vigila. Aunque algunos se atemorizan, otros, como espantapájaros, desafían abiertamente la advertencia. En un estacionamiento, Batman interrumpe una disputa ilícita del espantapájaros, sometiéndolo rápidamente y dejándolo junto a otros criminales e imitadores de Batman que intentaban ayudar, listos para ser arrestados, aunque no sin recibir una mordedura de un perro en el proceso. Al día siguiente, Batman se reúne con el policía Gordon en el banco robado. Gordon informa que el Guasón está detrás del atraco y que este banco era de la mafia. El policía señala que hay más bancos con dinero de la mafia y deben atacarlos simultáneamente. En cuanto al Guasón, Batman opina que deben enfocarse en desmantelar la mafia, ya que el payaso es un solo hombre y por el momento puede esperar. Por otro lado, Rachel, la abogada y amiga de la infancia de Bruce Wayne, por quien este alberga sentimientos, sostiene una relación con su colega de trabajo Harvey Dent, el incorruptible nuevo fiscal de la ciudad, quien siempre carga una moneda, ya que a veces le gusta crear su propia suerte. A pesar de que Harvey se muestra como alguien confiable, Bruce no puede evitar sentir celos por su relación con Rachel. Más tarde, Gordon pide a Harvey autorización para registrar los 5 bancos asociados con la mafia y golpear sus finanzas. Harvey quiere participar, pero Gordon insiste en la discreción para asegurar la operación. A pesar de ello, Harvey entrega las órdenes de registro, pidiendo a cambio la confianza de Gordon. Una noche, Harvey y Rachel coinciden con Bruce y su cita, Natasha, en un restaurante y terminan compartiendo la mesa. El tema de Batman surge, y mientras Natasha lo critica por actuar por encima de la ley, Harvey lo defiende argumentando que la ciudad permitió que el crimen se apoderara de sus calles. Bruce, al oír su apoyo y visión, decide que puede confiar en Harvey. Por otro lado, los mafiosos se reúnen para discutir el robo que sufrieron. Lau, el contador que maneja sus inversiones, menciona que se enteró que la policía iría tras el dinero de todos y logró reubicarlo en un lugar seguro. Después huyó a Hong Kong, donde se considera intocable. De pronto, el Guasón irrumpe en la reunión. Los mafiosos, en especial Gamble, se irritan al ver al hombre que les robó, pero a la vez les intriga escucharlo. El Guasón, con su característico sarcasmo, señala que sabe que los mafiosos se reúnen por las mañanas por temor a Batman y afirma que, aunque Lau huya, Batman lo perseguirá. Entonces propone un trato: eliminar a Batman a cambio de la mitad del dinero protegido. La irritabilidad de Gamble aumenta, el Guasón lo nota y decide intensificar su provocación. Asegura que si no lidian con esto pronto, el pequeño Gamble no tendrá 5 centavos para su abuela. Gamble se levanta enfadado, queriendo acabar con el Guasón, pero el payaso revela un arsenal de bombas atado a su saco. La sala se paraliza y antes de partir, el Guasón deja su tarjeta por si cambian de opinión. Batman se reúne con Gordon y Harvey, quienes discuten que los mafiosos anticiparon sus movimientos y, entre señalamientos de corrupción en sus respectivas oficinas, Harvey subraya la necesidad de traer de vuelta a Lau, aunque enfrentan un obstáculo: China no extradita a sus ciudadanos. Entonces Batman se ofrece para ir a buscarlo. Por otro lado, Gamble le pone precio a la cabeza del Guasón, pero el payaso, astuto, le tiende una trampa. Finge estar muerto, es llevado ante el mafioso e inesperadamente se levanta y lo somete. Relata una historia sobre cómo consiguió sus cicatrices, afirmando que su padre alcohólico se las hizo después de clavarle un cuchillo a su madre, y luego acaba con Gamble. Batman viaja a Hong Kong y, con ayuda de Lucius Fox, quien dirige las empresas de Bruce y le proporciona la tecnología y artilugios para sus misiones, realiza una operación espectacular atrapando a Lau en su edificio para luego entregarlo a Gordon en Ciudad Gótica. Lau da los nombres de todos sus clientes y Gordon realiza un arresto masivo, pero la mafia ya ha contratado al Guasón, puesto que después de todo tenía razón sobre Batman. Repentinamente, el cuerpo de un imitador de Batman impacta contra la ventana del alcalde de la ciudad, llevando consigo una tarjeta del Guasón. Este, mediante un video, amenaza con que si Batman no se desenmascara y se entrega, personas inocentes morirán cada día. Posteriormente, Bruce organiza una fiesta en honor a Harvey, buscando ganarle apoyos, proclamando públicamente que Harvey está transformando Gótica en un lugar más seguro y optimista y se está erigiendo como el héroe que la ciudad necesita. Bruce ha contemplado la posibilidad de dejar su rol como Batman, esperando que quizás Harvey pueda hacer innecesaria la figura del murciélago. Paralelamente, Gordon descubre que la tarjeta del Guasón contiene el ADN de 3 individuos: la jueza Zurillo, el comisionado Loeb y el propio Harvey Dent, marcándolos como los próximos objetivos. Aunque Gordon activa un operativo para protegerlos, Loeb es envenenado y el coche de la jueza explota. Mientras tanto, Bruce, bajo la amenaza inminente, ceda a Harvey y lo esconde para su seguridad. En eso, el Guasón y sus secuaces irrumpen en la fiesta, ansiosos por encontrar a Harvey. Rachel, valiente, desafía al Guasón, quien, acercándose, la identifica como la pareja del fiscal. Él pregunta si sus cicatrices la ponen nerviosa y, forzándola a mirarlo, narra otra versión de cómo las adquirió. Tenía una esposa tan hermosa como ella, quien le pidió que sonriera más. Ella apostaba y se endeudó, por lo que los prestamistas le tallaron la cara y, para demostrarle que las cicatrices no le importaban, él mismo se metió la navaja a la boca, pero su esposa no aguantó verlo así y lo dejó. Rachel, perturbada,
amenazada, responde golpeando al Guasón. Hasta aquí podemos identificar las tácticas de manipulación del Guasón, las cuales buscan subvertir el control que sus víctimas tienen sobre sus propios comportamientos y emociones. Observamos cómo desestabiliza emocionalmente a sus víctimas, aprovechándose de sus debilidades como historias dolorosas y personales para provocarlas y desarmarlas. Con Gumball, por ejemplo, lo agita usando una historia sobre su abuela y otra sobre las cicatrices originadas por un padre alcohólico, que parecen tocar fibras sensibles, consiguiendo que este pierda el control. De manera similar, ahora relata Rachel otra historia distinta sobre sus cicatrices vinculada a una historia de amor y pérdida, logrando que ella también reaccione violentamente. No obstante, sus tácticas de manipulación alcanzarán un nuevo nivel cuando consiga subvertir a uno de los personajes que parecen ser inquebrantables. En ese momento, Bruce regresa como Batman y enfrenta al Guasón, quien captura a Rachel y amenaza con arrojarla al vacío si Batman no revela su identidad. El murciélago desoye la amenaza, por lo que el payaso deja caer a Rachel, pero Batman logra atraparla en el aire y la pone a salvo. Con esta brutal eliminación de funcionarios, nadie se atreve a enjuiciar a la mafia, con excepción de Harvey, quien se mantiene inquebrantable en su decisión de erradicar a los criminales. En una plática con Alfred sobre las acciones extremas del Guasón, Bruce plantea que los criminales no son complicados y simplemente necesitan averiguar qué buscan, pero Alfred le advierte que algunos hombres, como el Guasón, no buscan cosas lógicas como dinero. Estos no pueden ser comprados, intimidados o negociados, ya que lo único que quieren es ver el mundo arder. Cada día que Batman guarda silencio, el Guasón cumple su amenaza y mata. Dos hombres aparecen muertos y en la escena descubren que el siguiente blanco es el alcalde. El alcalde da un discurso en el funeral del comisionado Loeb y a pesar de la fuerte seguridad, el Guasón y su pandilla logran infiltrarse entre los guardias. Gordon percibe la amenaza y cuando el Guasón dispara al alcalde, el policía se atraviesa y recibe el balazo, aparentemente perdiendo la vida. El caos irrumpe. Harvey intercepta a un secuaz capturado del Guasón y nota la placa con el nombre de Rachel, identificándola como la siguiente víctima. Esto lo hace enfadar y decide llevarse al criminal a un lugar apartado. Ahí Harvey, pistola en mano, lo interroga, pero el secuaz del Guasón duda de su coraje para disparar. Entonces Harvey, jugando con el azar, decide lanzar su moneda para determinar su destino. Cara vive, cruz muere. Aquí se puede observar cómo se asoma un lado sombrío reprimido en Harvey. Es probable que detrás de su acérrima devoción por el orden, la justicia y el control, descansa una contraparte en las sombras, un aspecto de su ser completamente opuesto a sus valores evidentes. No obstante, antes de que la moneda caiga, Batman interviene apelando que Harvey es el símbolo de esperanza que Ciudad Gótica ansía y que él mismo, Batman, no puede ser. Y si alguien se enterara de esto, todo se desbarataría. Todos los criminales del arresto masivo serían liberados. Batman le pide entonces organizar una conferencia de prensa al día siguiente para entregarse y evitar más muertes, aunque Harvey no quiere que ceda ante el Guasón. Durante la conferencia, Harvey intenta convencer a la gente a resistir contra el Guasón, pero los ciudadanos están desesperados y piden que Batman se entregue. Bruce, resignado, se dispone a rebelarse, pero cuando está a punto de hacerlo, Harvey declara ser Batman y es arrestado de inmediato. Una máxima comúnmente aceptada es que el verdadero carácter de una persona se revela en las decisiones que toma bajo presión, y cuanto más intensa es la presión, más profunda se vuelve esa revelación. Al inicio del conflicto con el Guasón, cuando se le exige a Batman que revele su identidad y se entregue a cambio de la vida de inocente, se muestra renuente. A pesar de que tiene el poder para detener el baño de sangre, su indecisión permite que el derramamiento continúe, demostrando que aún no comprende que la esencia del heroísmo radica en el sacrificio personal por el bienestar colectivo. Sin embargo, a medida que la presión sobre Batman se intensifica, surge en él la disposición de entregarse, revelando una inclinación hacia el verdadero heroísmo, aunque este noble intento se ve interrumpido cuando Harvey asume falsamente la identidad de Batman. Sin embargo, a lo largo del relato observaremos a Batman en una constante lucha entre su deber hacia el bien común y sus propias inclinaciones, un viaje que lo terminará revelando como un auténtico héroe o como una mera farsa. Rachel visita a Harvey en la comisaría y cuestiona sus intenciones. El fiscal le comparte su plan: ser transferido para ser atacado por el Guasón, esperando que Batman intervenga. Rachel cree que es demasiado peligroso e insta a Harvey a decir la verdad, pero él responde lanzando su moneda. Si sale cara, sigue con su plan. Así sucede, pero Rachel se da cuenta de que la moneda siempre ha constado de dos caras iguales. Realmente Harvey nunca ha dejado nada al azar. Hasta ahora. Tal como lo supuso Harvey, durante el traslado, el Guasón y su banda atacan el convoy policial, disparan ráfagas de balas y con una bazuca el Guasón elimina las escoltas, dejando únicamente al vehículo de Harvey. Y justo cuando está a punto de dispararle, Batman irrumpe con su batimóvil, absorbiendo el impacto y salvando a Harvey. Luego, emergiendo en una batimoto desde el tumbler dañado, Batman persigue y voltea el tráiler del Guasón con una ingeniosa maniobra de cuerdas. Y cuando el Guasón sale, es arrestado por un policía que resulta ser Gordon, quien había simulado su propia muerte para operar discretamente y ganar ventaja. Tras la detención del Guasón, Harvey se consolida como el héroe de la ciudad y Gordon es ascendido a comisionado. Pero la aparente victoria es efímera. Esa noche Harvey no regresa a casa, por lo que Gordon acude a interrogar al Guasón. Ante su ineficiencia para obtener respuestas, Batman irrumpe de manera agresiva. Batman pregunta por qué el Guasón quiere matarlo, recibiendo una carcajada como respuesta. El Guasón no desea matarlo, se ve a sí mismo y a Batman como dos caras de la misma moneda, entidades que se necesitan mutuamente. Afirma que Batman, a pesar de su código ético, será descartado por los ciudadanos
humanos en cuanto deje de ser útil, pues cuando las cosas se pongan feas, la civilización se devorará a sí misma. Cansada de sus verborragias, Batman sujeta al Guasón del cuello exigiendo saber dónde está Harvey. El Guasón, juguetón, insiste en que Batman tendrá que romper su regla de no matar para descubrir la verdad, proclamando que la única forma sensata de vivir en este mundo es sin reglas. Después, el Guasón presenta a Batman un juego macabro. Ha secuestrado también a Rachel y tiene minutos para decidir a quién salvar, si a Harvey o a Rachel, implicando que decidir es también una forma de matar. Batman desata su ira contra el Guasón, pero este simplemente se ríe, desprovisto de miedo, y luego revela con crueldad juguetona las ubicaciones respectivas de Rachel y Harvey, recordándole a Batman que debe elegir. La primera frase que pronuncia el Guasón cuando se nos es revelado al inicio de la película es: yo creo que lo que no te mata te hace más raro. Esta es una variante de la famosa expresión de Nietzsche: lo que no te mata te hace más fuerte. En lo personal percibo que esta desviación de la frase original simboliza una desviación aún más profunda del Guasón respecto a una idea importante de este filósofo. Nietzsche fue un precursor de ideas existencialistas que destacan la idea de un mundo sin valores preestablecidos. Desde esta perspectiva, el mundo carece de valores, reglas morales y códigos fuera de aquellos que nosotros mismos construimos para navegar por una existencia percibida como carente de propósito. Este pensamiento podría interpretarse como la tesis del Guasón, evidenciado por su afirmación de que la única forma sensata de vivir es sin reglas. Hasta este punto, Guasón y Nietzsche parecen navegar en sincronía. No obstante, pronto se produce la desviación. Partiendo de esta idea de un mundo sin valores preordenados, Nietzsche conceptualizó al superhombre como un ser que, al superar el miedo a un mundo arbitrario, rompe con los valores existentes y logra definir sus propios valores, significado y propósito sin ser influenciado por externos. Hasta aquí, el Guasón parece encarnar a un superhombre, aunque de una forma inusual. En la filosofía de Nietzsche, la destrucción de los valores existentes no es un fin en sí mismo, sino un paso necesario hacia la creación de nuevos valores. En contraste, el Guasón parece encontrar satisfacción en la destrucción y el caos por sí mismos, sin una fase constructiva que le siga. Aquí es donde el Guasón se desvía hacia un superhombre raro, metaforizado por la variante de la frase. Se inclina hacia un nihilismo destructivo, alejándose de un nihilismo que se supera mediante la creación de nuevos valores. Batman se dirige velozmente hacia donde cree que está Rachel, mientras Gordon y su equipo van tras Harvey. Ambos se encuentran atados, rodeados de barriles de gasolina y con un reloj contando regresivamente. Batman finalmente llega, pero se encuentra no con Rachel, sino con Harvey. El Guasón lo ha engañado. Aún así, Batman se apresura y salva a Harvey, aunque las llamas de la explosión alcanzan a desfigurar la mitad del rostro del fiscal. Por otro lado, Gordon y su equipo llegan demasiado tarde para salvar a Rachel y ella perece en la otra explosión. Aquí apreciamos cómo la decisión egoísta de Batman de priorizar la vida de Rachel sobre la de Harvey, el símbolo de esperanza de Gótica, revelan que aún no es capaz de sacrificarse completamente por el bien común. Simultáneamente, la comisaría del Guasón provoca al guardia que lo custodia, subvirtiendo la situación y tomando control sobre él. Luego se presenta ante los otros, sosteniendo al guardia subyugado, y exige su derecho a una llamada, la cual le es concedida. Sin embargo, la llamada no es lo que parece. Activa un explosivo previamente implantado en el abdomen de otro delincuente capturado, provocando una explosión que deja la vía libre al Guasón. Pero antes de escapar en una patrulla de policía, se lleva a Lau, quien estaba encerrado ahí por motivos de seguridad. Todo había sido orquestado por el Guasón. El Guasón se asoma por la ventana de la patrulla al estilo de un perro disfrutando del aire. La figura del perro es un motivo recurrente y pronto te explicaré su significado. Bruce, devastado por la muerte de Rachel, se atormenta preguntándose si es el causante de toda la tragedia. Pero Alfred le asegura que Rachel creía en lo que Batman representaba y que Ciudad Gótica aún lo necesita. Bruce, sin embargo, responde que la ciudad necesita a su verdadero héroe, aludiendo a Harvey. Harvey, al despertar en el hospital y enterarse de la pérdida de Rachel, también se derrumba emocionalmente. La mitad de su rostro y una cara de su preciada moneda quedaron irreparablemente dañadas por las llamas. Mientras tanto, el Guasón, habiendo secuestrado a Lau, recupera el dinero de la mafia. Luego, ante los ojos atónitos de un mafioso, quema su parte del botín, declarando que el dinero no le importa. Después le informa al mafioso que sus hombres ahora están bajo su mando. El mafioso le responde que sus hombres no trabajarán para un fenómeno, y mientras se llevan al confundido criminal, el Guasón sugiere por qué no lo descuartizan y lo dan de comer a los perros. Así verán cuán leal es un perro hambriento. Después asegura que esto no se trata de dinero, sino de enviar un mensaje. Por otro lado, Coleman Reese, un empleado de empresas Wayne que ha deducido que Bruce Wayne es Batman tras descubrir planos del Batimóvil, está a punto de revelar su identidad secreta en televisión nacional. Pero antes de que pueda hacerlo, el Guasón llama al programa. El payaso no desea que Reese arruine su juego, así que plantea un nuevo juego a los ciudadanos. Si Reese no muere en los siguientes 60 minutos, volará a un hospital. De manera inmediata, Gordon ordena evacuar todos los hospitales cercanos, mientras él mismo se dirige a proteger a Reese. Al resguardar a Reese, una multitud de ciudadanos alimentados por el miedo y la ira se congregan fuera del edificio, intentando acabar con él. Hasta este punto ya podemos discernir lo que el Guasón busca y cómo pretende lograrlo. Como mencionamos anteriormente, el Guasón no cree en un universo con valores preestablecidos y por ende percibe el orden y la bondad moral como construcciones meramente circunstanciales e hipócritas que solamente sirven para enmascarar la verdadera naturaleza animal de las personas. Lo que insistentemente quiere demostrar es que en el fondo todo el mundo es un animal esperando ser liberado. Y
¿Y cómo busca demostrarlo? Bueno, si como dijimos, entre mayor presión, más profunda la revelación del carácter de una persona, entonces el plan del Guasón implica someter tanto a individuos como a Batman a una presión y desesperación extrema que revele su naturaleza fundamental. Recordemos lo que dijo durante el interrogatorio: cuando las cosas se pongan feas, la gente se devorará entre sí. Y vemos cómo lo va demostrando. Enfrenta a la gente contra Reese amenazando con volar un hospital y logra subvertir la percepción de Batman poniendo a la ciudad contra su héroe al amenazar con asesinatos diarios hasta que éste revele su identidad, etcétera, etcétera. En estos escenarios, el Guasón efectivamente desmantela los códigos morales de las personas, probando su punto, aunque quizás el ejemplo más potente de esto es el que sucede a continuación. Mientras tanto, en el Hospital General, Harvey recibe la visita del Guasón disfrazado de enfermera. Harvey, cargado de resentimiento, culpa al Guasón por el destino de Rachel, pero el payaso responde que él no planeó nada. Proclama que no es un planificador, sino más bien un perro que persigue coches, alguien que simplemente actúa. Mientras la mafia y la policía, los verdaderos maniobreros, intentan controlar su entorno, él solo muestra lo patéticos que son tales esfuerzos. El Guasón insiste que lo de Rachel no fue personal, simplemente retorció los planes de otros para usarlos en contra de ellos. Viéndose a sí mismo como un agente del caos, el Guasón sostiene que el caos es justo y luego coloca un arma en manos de un desfigurado Harvey, apuntándola a su propia frente, aunque si ponemos atención, el Guasón está sujetando firmemente el percutor de la pistola. Harvey, en quien resonaron las palabras del Guasón, lanza su moneda para determinar la vida o muerte del Guasón, y la fortuna favorece al payaso. Acto seguido, el Guasón abandona el hospital y, fiel a su palabra, lo hace estallar en una brutal explosión. Aquí vemos cómo las tácticas del Guasón se amplifican. El payaso logra manipular hábilmente la percepción de la realidad de Harvey utilizando un lenguaje y actos que resuenan con él. Convence a Harvey que el caos y el azar que el Guasón define como más justos han sido más benévolos con él que los esfuerzos de figuras de autoridad como el propio Dent por controlar el entorno y dictar un sentido de justicia y orden. Pero todo esto es meramente una estrategia. A pesar de que el Guasón asegura no ser un planificador, la realidad es que planifica meticulosamente. Organiza su fuga de la prisión, intercambia las ubicaciones de Rachel y Harvey, etc. Esto también queda claro en el lanzamiento de la moneda, donde mantiene presionado el percutor del arma, asegurándose de no dejar todo al azar, ya que incluso si el gatillo fuese presionado, el arma no dispararía. A pesar de su discurso de la absurdidad del control, el Guasón parece estar ejerciendo paradójicamente un control sobre el caos, lo que me lleva a la siguiente especulación sobre su psicología. El Guasón es más que un mero agente del caos, parece estar impregnado de él en un nivel muy interno y personal. Aunque su pasado es un misterio y sus narrativas son inconsistentes y contradictorias, basándonos en su comportamiento, es probable que haya experimentado traumas de manera crónica e impredecible a lo largo de su vida, dando lugar a una percepción del mundo como un lugar inherentemente caótico y sin sentido. Este caos interno que posiblemente siente se convierte en el caos que proyecta hacia el mundo. Para alguien que se siente fuera de control internamente, crear un ambiente donde todo y todos a su alrededor comparten esa sensación puede proporcionar una extraña forma de satisfacción y consuelo. Al desatar el caos externo y observar cómo las personas muestran comportamientos violentos o desesperados, el Guasón puede encontrar una validación a la idea de que las personas en su esencia son caóticas y maliciosas, una idea que podría haberse originado por sus propias experiencias pasadas. Además, este caos desatado podría proporcionarle una sensación precisamente de control, donde él pasa de ser una víctima del caos, como podría haber sido en el pasado, a ser el orquestador de él. En ese contexto, la vida para el Guasón se convierte en un juego, una serie de eventos arbitrarios que puede manipular para ilustrar su perspectiva nihilista, y puede racionalizar sus acciones con la creencia de que no es él quien causa el desorden, como le dice a Harvey que él no mató a Rachel, sino que simplemente está reaccionando ante la naturaleza inherentemente violenta y caótica de las personas, sosteniendo que el mundo es tan arbitrario y cruel como las experiencias que a él lo han formado. Tras la explosión del hospital, el Guasón secuestra a 50 personas y, utilizando a un reo, emite un mensaje aterrador transmitido por televisión. Esa noche, el Guasón dominará la ciudad y aquellos que permanezcan deberán jugar según sus reglas. Los que se rehúsen deberán huir, aunque les dejará una sorpresa en los puentes y túneles. Simultáneamente, un Harvey, consumido por la ira, confronta a un policía corrupto implicado en su secuestro y la muerte de Rachel. El Dos Caras lanza su moneda y la cara desfigurada de la moneda dicta la muerte del oficial. Oficialmente, el héroe de Gótica ha sido quebrado. Mientras tanto, miles de personas desesperadas intentan abandonar la ciudad, pero con los puentes y túneles cerrados por las amenazas del Guasón, las rutas alternas están colapsadas. Quedan 2 transbordadores con capacidad para 30,000 personas y Gordon desea usar uno para evacuar a los reos de la isla, temiendo que el Guasón quiera utilizarlos en sus planes perversos. Así pues, ambos barcos, uno cargado de civiles y el otro de prisioneros, zarpan, pero el Guasón, siempre un paso adelante, los ha trampeado con barriles explosivos y a través de los altavoces anuncia un macabro experimento social. Cada barco tiene el detonador del otro y deben decidir quién vive y quién muere antes de la medianoche. Si ninguno pulsa el botón, ambos explotarán. Tras el anuncio, el pánico se apodera de todos. Mientras tanto, Batman, con la ayuda tecnológica de Lucius Fox, localiza al Guasón e irrumpe en un edificio repleto de payasos y renes. Tras varios desafíos, logra dar con el Guasón, que está escoltado por 3 feroces perros. Al ver a Batman, el payaso suelta a sus perros sobre él e inicia una feroz pelea. Ahora sí, te explico lo de los perros. Los perros pueden servir como una analogía interesante entre la lealtad y la naturaleza salvaje de estos animales y la volatilidad de la moralidad humana. Si bien comúnmente los perros
superhéroes son idealizados como símbolos de lealtad incondicional y se les considera los mejores amigos del ser humano, bajo ciertas circunstancias pueden revelar una faceta cruda y salvaje, tal como se retrata en la cinta. Esta dualidad sirve como un reflejo de la condición humana, mostrando que por más que las personas se perciban como rectas y morales, ante situaciones extremas de desesperación y miedo, sus principios y valores pueden ceder, dando paso a actitudes brutales e impulsivas, siendo, en este sentido, no muy diferentes de estos perros. Recordemos las palabras del Guasón al mafioso: ¿por qué no lo dan de comer a los perros? Así verán cuán leal es un perro hambriento. Desde nuestra analogía, esto puede interpretarse como un desafío a poner a las personas a prueba y descubrir cuán firmes son sus valores morales cuando están desesperadas y atemorizadas. En este contexto, el Guasón, quien asoma su cabeza por la ventana del auto y se autodescribe como un perro que simplemente actúa y luego desata sus perros sobre Batman, asume el papel del perro alfa, y los continuos enfrentamientos de Batman con perros simbolizan la lucha central de la película. Batman, representando justicia y moralidad, se ve acosado tanto literal como metafóricamente por estos perros, incluyendo el Guasón, el alfa, que representa la brutalidad y el salvajismo. Esto ilustra cómo el instinto primitivo humano puede amenazar y desmoronar la fachada de moralidad y rectitud que se pretende mantener. Como perro alfa, el Guasón intenta demostrar que, así como un perro alterna entre amabilidad y agresión, los seres humanos también, bajo el estrés adecuado, podrían despojarse de su aparente moralidad y sumergirse en el caos y la malevolencia. De pronto, Gordon recibe una llamada de su esposa notificándole que Harvey ha secuestrado a sus hijos. En el barco de los civiles realizan una votación en la que la mayoría aprueba activar el detonador, pero el oficial a cargo, con manos temblorosas, no logra presionarlo, reconociendo que los prisioneros aún no han detonado el suyo. Por otro lado, en el barco de los reos, un hombre robusto se levanta pidiendo el detonador con la promesa de hacer lo que nadie más puede, pero en un acto de redención decide lanzarlo al agua. Segundos antes de las 12, los golpes arrastran a Batman y al Guasón hacia un balcón donde el payaso somete al hombre murciélago y lo invita a ser espectador de la destrucción, anticipando la explosión de uno de los barcos. Entonces, en el barco de los civiles, un ciudadano arrebata el detonador de las manos del oficial y, cuando está a punto de presionar el botón, se detiene, eligiendo la misericordia. Ninguno de los dos barcos decidió presionar el botón y el Guasón se ha equivocado. Acto seguido, Batman dispara cuchillas desde su traje, desarma al Guasón y lo arroja al vacío, solo para salvarlo en el último segundo, dejándolo suspendido para su arresto. Batman proclama que la ciudad acaba de demostrar su capacidad de creer en el bien, aunque el Guasón, entre risas siniestras, sugiere que esa creencia se desvanecerá en cuanto conozcan al verdadero Harvey Dent, cuyo espíritu ahora está irrevocablemente quebrado. Batman aún desconoce a qué se refiere, pero está a punto de descubrirlo. Entre Batman y el Guasón se manifiesta una dualidad en la que cada uno permite la existencia del otro, confiriéndose mutuamente un propósito. El mismo Guasón expresó que no quiere matar a Batman porque lo completa. Esto me remite al filósofo Alan Watts, que habló sobre la necesidad de la oposición para definir y consolidar la identidad propia. Watts sostiene que nuestra identidad y moralidad están inherentemente vinculadas a la existencia de un otro, un antagonista que no solo nos sirve como espejo para reflejar y definir nuestros valores y creencias, sino que también nos otorga un propósito y razón de ser. La gente que se considera agradable depende de la gente que consideran desagradable para confirmar su propia bondad. En este contexto, el Guasón y Batman actúan como reflejos mutuos en un juego indefinido, cada uno definiendo al otro, cada uno dando vida y propósito al otro. Batman, la fuerza irresistible, se enfrenta al Guasón, el objeto inamovible. Este último surge como el antagonista perfecto para Batman, pues pone al límite la moralidad y métodos del murciélago, fundamentados en el firme compromiso de no matar. Este principio genera un conflicto perpetuo que paradójicamente define la identidad y propósito de ambos. Cada uno se vuelve terriblemente importante para el otro, pues los dos se proveen mutuamente oportunidades para autentificar sus respectivas ideologías. Batman se enfrenta a situaciones lo suficientemente desafiantes que confirman su identidad como protector que no asesina, mientras que el Guasón ve en él una constante oportunidad para corromper el emblema de justicia y rectitud que el murciélago representa. Nace así un conflicto eterno donde no hay un vencedor absoluto y donde la aniquilación de uno le significaría la pérdida de rumbo del otro. Lo anterior revela que el yo en muchos aspectos es definido por el otro, y este entendimiento puede conllevar a un amor, respeto y aceptación inusuales hacia todo aquello que consideramos distinto a nosotros mismos, incluyendo a nuestros enemigos. Harvey lleva a la familia de Gordon al lugar exacto donde Rachel encontró su fin. Gordon asegura a Harvey que hizo lo posible por salvar a Rachel, pero Dos Caras rechaza sus palabras, argumentando que Gordon podría haber evitado esto si tan solo hubiera enfrentado la corrupción que carcomía su propio equipo. Harvey entonces retiene al hijo de Gordon con la intención de herirlo, pero Batman interviene a tiempo. Harvey reclama a Batman por haber pensado que podrían ser decentes en tiempos que no lo son. Expresa que el mundo es cruel y que la única moral en una cruel realidad es el azar, imparcial y sin prejuicios, un eco de las palabras del Guasón. Harvey entonces procede a lanzar su moneda, decidiendo los destinos de los tres que considera responsables. La primera lanzada condena a Batman y un disparo resuena. La segunda absuelve a Harvey y la tensión persiste. Cuando es el turno de Gordon, Harvey quiere que sienta la misma angustia que él sintió con la muerte de Rachel. Le ordena que asegure a su hijo que todo estará bien, y justo cuando Gordon susurra las palabras, Batman actúa, empujando a Harvey y al niño hacia un precipicio. Batman logra salvar al hijo de Gordon, pero Harvey no corre la misma suerte. Al ver el cuerpo sin vida de Harvey, Gordon
Gordon sugiere que el Guasón ha ganado. Todo por lo que Harvey luchó quedó arruinado. Y cuando Gordon asegura que la gente perderá la esperanza, Batman interrumpe. No lo harán. Argumenta que los ciudadanos no deben conocer las atrocidades de Harvey. El Guasón no puede salirse con la suya. Gótica necesita que su verdadero héroe perdure. Batman entonces sugiere asumir la culpa de los crímenes de Harvey. Puede soportarlo. No es un héroe a la manera de Harvey. Gordon se resiste, sabiendo que Batman no es un asesino, pero Batman responde que él es lo que Gótica necesita. Por tanto, le pide a Gordon que lo persiga, lo calumnie y desate a los perros contra él, porque a veces la verdad no es suficiente. A veces la gente necesita que su fe sea recompensada. Hasta aquí culmina el viaje que revela el verdadero heroísmo de Batman. Las trágicas consecuencias de sus decisiones egoístas que resultaron en la muerte de Rachel, de numerosos inocentes y la transformación de Harvey en el vengativo dos caras lo empujaron a enfrentarse a sí mismo y, bajo la inmensa presión de los acontecimientos, Batman termina revelando un carácter genuinamente heroico al optar por el autosacrificio, asumiendo la culpa de los pecados ajenos para preservar la esperanza y el orden en Gótica. Esta evolución de Batman me lleva a reflexionar desde otra perspectiva. Carl Jung introdujo el concepto de la sombra para describir una parte inconsciente de nuestra psique que alberga aspectos reprimidos de nuestra personalidad, aquellos aspectos que rechazamos o no podemos aceptar, y aunque generalmente los mantenemos bajo control, siguen influyendo sutilmente en nuestras acciones y decisiones. La mayor dificultad radica en que no podemos controlar aquello que no reconocemos. El Guasón puede ser interpretado como una manifestación de esta sombra colectiva, arrastrando a otros hacia el caos y obligándolos a enfrentar sus lados oscuros. En este contexto, Batman y Harvey representan dos respuestas distintas a este desafío, con consecuencias radicalmente diferentes. Batman simboliza la transformación que ocurre cuando se reconoce y se integra la sombra, sin identificarse con ella. Su conflicto con el Guasón, en particular cuando se encuentra al borde de romper sus propios principios morales, representa su batalla con esa parte oscura de sí mismo. Sin embargo, su habilidad para reconocer, confrontar y reintegrar esta sombra sin llegar a ser uno con ella, no solo lo mantiene estable mentalmente, sino que lo transforma en un verdadero héroe. Harvey, en cambio, ejemplifica lo que ocurre cuando se es completamente devorado por la sombra. En la escena donde secuestra a un secuaz del Guasón, se insinúa que detrás de su apariencia intachable oculta una negación de sus impulsos oscuros, de su capacidad para el mal. Y al no reconocer esta parte reprimida y empujado por el dolor y la ira tras la muerte de Rachel, esta sombra lo domina por completo, identificándose con ella. Su método aleatorio de dictar justicia usando una moneda evidencia su total sumisión a esa oscuridad, siendo incapaz de diferenciar su yo del caos que lo envuelve, y así se convierte en un esclavo de su propia psique oscura. Sin más, Batman se disipa en la oscuridad. El hijo de Gordon pregunta por qué huye si no hizo nada malo, y su padre responde, porque es el héroe que Gótica merece, pero no el que necesita ahora. Así que lo perseguirán, porque él puede soportarlo. Porque no es un héroe, es un guardián silencioso, un protector vigilante, un caballero de la noche. A primera vista podría parecer que el Guasón logró su cometido logrando corromper a los héroes y ciudadanos de Gótica. Harvey, el símbolo de justicia y esperanza, cae adoptando la identidad vengativa de dos caras. Y Batman, por su parte, parece romper su regla de oro al provocar la muerte de Harvey. Incluso si extrapolamos la narrativa del Guasón a nuestra realidad, el payaso prueba su punto cada vez que observamos a las personas mostrar su lado más oscuro en situaciones de miedo o desesperación. ¿Te acuerdas de la pandemia? No obstante, la aparente victoria del Guasón se desmorona al enfrentarse a la realidad de que, aunque sus actos caóticos logran quebrar a algunos, también inadvertidamente provocan el heroísmo y resistencia de otros. Ejemplo de ello es el preso que arroja el detonador al agua y Batman que finalmente decide autosacrificarse. La decisión de los pasajeros en los barcos de seguir un camino de compasión y unidad desafía directamente la visión nihilista del Guasón y nos recuerda que incluso en las circunstancias más adversas el heroísmo puede surgir y los valores humanos pueden prevalecer. Por tanto, en nuestro mundo, tomando las palabras de Batman, no podemos permitir que el Guasón gane. Si bien es cierto que en ocasiones el miedo y la desesperación revelan el lado más oscuro de algunos, es crucial resistir y demostrar que, aún en los momentos más sombríos, nuestros principios y valores pueden brillar. Ese es el tipo de héroes que nuestro mundo necesita. Personas que frente a la adversidad opten por el bienestar común, mostrando un carácter inquebrantable y genuinamente heroico. Si quieres que relate y reflexione sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo 3 libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.